y es que llama la atención el hecho de que en estos momentos en el que se nos pide que permanezcamos en casa, en el cual usted lo sabe muy bien, las vacaciones de Semana Santa pues crecieron impresionantemente y no porque sean vacaciones, sino por el hecho del COVID-19 que nos obliga a permanecer en casa la mayor parte del tiempo posible. Surgen dudas, efectivamente. ¿Qué hacer con los pequeños que están en casa? Les dejaron muchas tareas. ¿De verdad ese es el camino para no perder el ciclo, para no perder el avance escolar? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Es eso quizás lo más recomendable? Justo de eso platicamos precisamente con el doctor Sebastián Pla Pérez, investigador del doctorado en Pedagogía de la UNAM. Les dejo aquí justo esta entrevista que le realizamos, muy interesante. Escuche las opciones, las alternativas que nos da. En la línea telefónica voy a platicar, bueno, no es la línea telefónica, más bien es un enlace que hacemos vía Skype con el doctor Sebastián Pla Pérez. Él es investigador del doctorado en Pedagogía de la Universidad, precisamente Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia del Mañanews de la Octava. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por platicar con nosotros de un asunto por demás importante ahora que estamos de alguna o de otra forma obligados en la medida de nuestras posibilidades a permanecer en casa como una forma de coadyuvar con el gobierno para combatir esta pandemia de COVID-19. Y sin embargo, quedarse en casa, doctor, significa retos, ¿verdad? Efectivamente, y retos más cuando hay pequeños. Pues sí, hay diferentes tipos de retos. Por supuesto, yo creo que uno de los más complicados es el aspecto emocional y en ese sentido, algo con lo que yo he estado trabajando y viendo es de la relación con la escuela y el asunto que ha tenido la escuela y cómo la pregunta es si la escuela está ayudando a la gente a sobrellevar, a poder entender, a poder calmar a la gente que está confinada, a la gente que estamos confinados, que estamos voluntariamente en nuestras casas, a los niños que no pueden ir a la escuela, y me parece que estamos yendo en camino contrario. En este sentido, ciertas disposiciones oficiales que han producido las autoridades, que han seguido muchos maestros, tanto en escuelas, por supuesto, públicas, que son la mayoría, como en algunas privadas, están generando más tensión y más agotamiento en las familias, en las casas, que ayudar a mitigar en cierta medida los efectos emocionales de la pandemia. Usted lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter, doctor Sebastián Pla, nos llamó muchísimo la atención, quiero recuperarlo, quiero leerlo para que nuestros amigos de la audiencia entiendan el porqué de la importancia de esta plática y de esta entrevista. Usted escribió: me parece que los y las docentes de básica equivocamos el camino. No se trata de llevar la escuela a la casa con la misma carga horaria y contenidos curriculares. Se trata de responder cómo la escuela ayuda a las niñas y niños a sobrellevar el encierro y la pandemia en casa. Ese es el punto de partida de algo que parece fácil, pero que me imagino se antoja muy complejo. Es muy difícil. Lo primero, lo difícil va por diferentes niveles. Yo creo que el más grande es la lógica escolar que estamos teniendo. O sea, tenemos que modificar para la pandemia el sentido de la escuela. Y eso es lo más difícil. Dejemos ahorita lo del lugar a un lado, que es tener a los niños en casa, tener tu trabajo, tener las tareas, tener una cantidad de situaciones de tensión, casa, niños que también tienen los propios maestros. Pero el asunto es, si el objetivo es, vamos a acabar el plan de estudios, vamos a poder presentar los exámenes, vamos a exigirle a los profesores que nos entreguen pruebas de evaluación, actividades, pedirle a los padres que nos escaneen y nos envíen los textos, simple y sencillamente estamos equivocando el camino, porque lo único que generamos es más tensión, mal rendimiento académico y poco nivel de aprendizajes. Lo que tenemos en realidad que hacer es decir, ¿qué puede hacer la escuela para apoyar, ¿sí?, en esta pandemia a la sociedad? Es decir,
mostrar su función solidaria en este aspecto. Por supuesto con los profesores también, porque eso se nos olvida. Le pedimos a los profesores que hagan las 1001, que sean increíbles, que vayan de aquí para allá, pero ellos también están encerrados en sus casas, ellos también están sufriendo. Entonces tenemos ahí una circunstancia muy complicada. ¿Cómo cambiarlo? Decir, a ver, momento. Son importantes en este instante todos los contenidos curriculares. ¿Qué pasa si durante un mes no hacemos tantas tablas de multiplicar? Nuestros niños se van a volver más tontos para nada, porque podrán salir sabiendo más tablas de multiplicar, pero con un estado emocional totalmente derruido que va a dañar les va a dañar a ellos, a las familias y en general a la sociedad mucho más que esto. Un aspecto importante de esta pandemia es la salud emocional. ¿Y qué está haciendo la escuela a ese aspecto? Desde mi perspectiva, por lo que he visto tanto en México como en países como en Argentina o Chile, con sus variaciones, está sucediendo lo mismo. Queremos decir, tenemos 6 materias en secundaria en un día, por ejemplo. Entonces el maestro de historia manda toda su tarea, y el de geografía toda su tarea, y el de matemáticas toda su tarea. Y los padres que tienen que trabajar, hacer las cosas de la casa, cuidar a los niños, tienen que hacer todo eso. No hay ningún orden en lo que está sucediendo, porque también es una situación nueva y un reto nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es qué puede funcionar, cómo ayuda la escuela a la prevención de los contagios, cómo ayuda la escuela a un apoyo emocional a las familias y a la escuela y a los propios profesores. Y de paso aprovechar para hacer una pausa en nuestra sociedad tan dañada por la violencia, para reflexionar un poco cómo plantearnos otra vez una sociedad solidaria y un cuidado, una amabilidad, un cuidado de sí, un cuidado de los otros, algo que hemos abandonado completamente por la locura de vamos a obtener mejores resultados en los exámenes a escala internacional, porque si no hacemos eso estamos violentando los derechos del aprendizaje, y eso es falso. Hay muchos tipos de aprendizaje y hoy necesitamos detener un poco esa vorágine de la escuela, porque es imposible que un padre de 6 horas, sin contar todas las cuestiones de desigualdad, ¿no? Porque hay gente que no tiene computadoras, o tienes 3 hijos y una sola computadora, entonces ¿quién la usa? El papá que va a trabajar, los hijos. ¿Cómo se hace eso? Oiga, doctor Sebastián Pla, una pregunta. Es interesante todo lo que nos menciona, pero parece ser que todo esto está fuera del radar de las autoridades educativas. ¿Todavía estamos a tiempo de dar ese viraje para beneficio de nuestros niños en esta pandemia de COVID-19 o ya dependerá de cada quien en la casa? Espero, por favor, pueda ser breve, porque ya nada más nos queda un minutito, una disculpa. Ok, rápidamente. Sí, yo creo que la autoridad tiene que cambiar el enfoque, total y absolutamente. Hay que aprovechar la Semana Santa. Es un momento de tranquilidad, los niños no van a estar en la casa, no tienen por qué estar trabajando en la casa y pueden virar ese sentido, pensar en una estrategia para un mes. No importan los exámenes, no importan los contenidos curriculares en este momento, no porque no sean importantes, sino porque en este instante no importan, importan otras cosas. Una escuela para la casa, para apoyar a las familias, para apoyar a los niños, para apoyarnos a la sociedad. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Sí, hay tiempo. Hay que aprovechar Semana Santa. Perfecto. Doctor Sebastián Pla Pérez, investigador del doctorado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desafortunadamente el tiempo en los medios es muy corto. Quisiéramos poder seguir platicando con usted, pero por ahora, muchas gracias por estos minutos para la audiencia del Mañanews. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego.